Damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Acompáñeme, amado, al Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, el versículo 21. Marcos, capítulo 6, el versículo 21. Y este capítulo nos habla acerca de la muerte, desde el 14, de Juan el Bautista. ¿De quién? Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, y habla de su muerte. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Versículo 21 dice así: pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, su madre, dijo: ¿qué pediré? Ella le dijo: ¿qué? La cabeza. Uy, Dios. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén y amén. He titulado este mensaje Buscando una oportunidad. Amén. Buscando una oportunidad. Si miramos la historia o el pasaje en sí, lo que rodeó esta palabra, este acontecimiento, la Biblia registra que Herodes había encarcelado por causa de la insistencia y la persecución de su compañera o esposa Herodías a Juan el Bautista. ¿Sí? Y Juan el Bautista le decía constantemente a Herodes: no es lícito que tengas tú y vivas con la esposa de tu hermano. Felipe se llamaba. Y por esta razón dice que aunque él lo oía y escuchaba sus palabras de buena gana y le tenía buen respeto y sabía quién era él, lo había encarcelado por causa de su compañera o esposa Herodías. Y ella buscaba la manera de matarlo. Buscaba la manera de hacerle daño. En el versículo 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces el rey se llamaba Herodes y la mujer con la que estaba, aunque era hermana de su hermano Felipe, se llamaba Herodías. Y era ella también a la que le molestaban constantemente las palabras del profeta, de este hombre de Dios, Juan el Bautista. Y es que procuraba acecharlo y matarle, pero no podía. Lo que sí hizo fue inducir a Herodes para que lo encarcelara. Y allí pues lo escuchaba de buena gana, dice, lo que él hablaba y lo que le decía. Y le tenía respeto y sabía que era un varón justo y un varón de Dios. Pero ¿dónde estaba? En la cárcel, amén. Por causa de esta mujer estaba Juan el Bautista en la cárcel. Y vamos a ir desarrollando este mensaje para entender, amado, un poco lo que queremos en este día, el poder mencionar. Satanás buscó la oportunidad para hacer que Juan el Bautista, el hombre de Dios, fuese encarcelado. Amén. Que sus palabras tal vez fuesen acalladas, porque esa es la intención del enemigo, hacer
y procurar que la voz de todos aquellos que predican la palabra de Dios, que anuncian la verdad de Dios, sean callados, sean eliminados. Él desea cortar cabeza de los líderes. Por eso nuestra necesidad constante de estar orando por la iglesia, por los predicadores, por los líderes en el mundo, para que sigan anunciando la verdad de Cristo. Esto entonces aconteció para este tiempo, donde Juan el Bautista había venido y Dios lo había colocado como el antecesor de Jesús, aquel que vendría a predicar el advenimiento del Mesías. Y lo usó para que fuese bautizado en el Jordán. Pero poco después entonces fue encarcelado por la intervención de esta mujer. Significa esto que ella ejercía una gran influencia sobre el rey. Para este momento dice que el rey había hecho un banquete donde había ciertos personajes importantes que estaban allí. Y en estar en el banquete, entonces también estaban tomando vino, estaban embriagando. Y dice que la hija de Herodías, de esta mujer, entra a hacer sus bailes sensuales en aquel lugar. Y el rey entonces se admira de esto, le gusta cómo esta mujer danza y baila. Y leía en algunos comentarios bíblicos acerca de la lujuria que este hombre podía tener. Por eso le encantó que esta mujer entrara a bailar y tal vez lo sedujo. Y por eso, no solamente a través de la seducción y tomado, un poco embriagado, no siendo consciente totalmente de lo que estaba diciendo, le fue diciendo: pídeme y te daré lo que pidas. Y fue la oportunidad que aprovechó Satanás a través de Herodías para cortar la cabeza del hombre de Dios. Amén. Por eso el mensaje de hoy, buscando una oportunidad. Y con esto quiero mencionar además que hay una realidad espiritual en la cual usted y yo debemos ser conscientes de ella, amado. Y es que hay un enemigo que está buscando la manera de matar, hurtar y destruir, y se llama Satanás. Hay una realidad espiritual en la cual usted y yo constantemente debemos de estar pendientes y atentos de esa realidad espiritual. Hay un enemigo espiritual llamado Satanás que no quiere dejar avanzar, ni crecer, ni que tengamos una buena relación con Dios, ni con los cercanos a nosotros, que tengamos una vida en paz y tranquila, sino que busca la manera de destruir todo en lo que pueda meter sus manos y sus garras. Por eso, amado, tanto se predica de esta situación, para que los hombres de Dios, la gente que ama al Señor, esté constantemente alerta, orando, haciendo guerra espiritual, reprendiendo toda obra del diablo, porque él no duerme, ni está de vacaciones, ni se va a quedar quieto. Constantemente está buscando la manera de dañar al hombre y la mujer de Dios. Por eso busca una oportunidad. Aquí la encontró a través de Herodías, para mochar la cabeza y callar la voz del hombre de Dios, del profeta de Dios llamado Juan el Bautista. Y aunque muerto, sus palabras seguían replicándose en la cabeza de Herodes, diciendo: no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Ahora, él busca una oportunidad constante, día a día está buscando esa oportunidad para dañar, para hacer cuantas cosas sean posibles. Nuestra tarea es permanecer en Dios a través del uso de un arma que el mismo Dios nos dejó, que es poderosa y se llama la oración. Es nuestra arma poderosa frente al enemigo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás durante los 40 días de ayuno? Jesús reprendía y contestaba a lo que Satanás le decía, diciendo: escrito está. Y cada vez que le decía algo: échate abajo para que tus ángeles te cojan, ora por las piedras, o di que las piedras se conviertan en pan, y entonces así será. Pero él decía: escrito está. Habla de ese conocimiento de la palabra de Dios y esa relación con el Señor a través de la oración. De la oración. Como pueblo de Dios no podemos ignorar que hay una guerra espiritual, una batalla espiritual en la cual nosotros también estamos involucrados por ser hijos de Dios.
y que es importante que nos paremos firmes ante esta realidad para enfrentarla con todas las armas que el Señor nos entrega. Amén, iglesia. Hay personas que viven un evangelio tibio, perdónenme, un evangelio ahí como quietecito, y entonces no hacen más de lo que deben hacer, porque no son conscientes o no quieren hacerlo. El ser conscientes de lo que la iglesia hoy debe de hacer, pararse firme frente a los ataques del enemigo a través de la oración, la guerra espiritual, con la espada en su mano, que es la palabra de Dios, enfrentando todo lo que el enemigo viene a poner en el camino del hombre y la mujer de Dios como tropiezo para separarlo y apartarlo del camino y del propósito divino para cada uno. Amén. La escritura declara: busca a un hombre que hiciese vallado y se parara en la brecha. ¿Qué más dice? A favor de los hombres, y no hallé a nadie. O sea que es necesario que este llamado se cumpla en nosotros y que podamos hacerlos, pararnos a favor de los hombres o de la tierra o de la generación presente o de nuestra familia sobre todo, y poder contrarrestar los ataques del enemigo. El mismo Jesús lo dijo, que si alguien sabe que el ladrón va a entrar a su casa, a minar su casa, dice que velaría toda la noche, estaría atento y pendiente, vigilando, para no permitir que el enemigo entre, este ladrón entre y haga algo. Pero nos hace falta, amado, estar atentos a esto y poder entender que estamos en guerra espiritual. Mateo 11 dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, los cielos ¿qué? Sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Y estamos hablando de una violencia espiritual. Que podamos decir cada día: Señor, me levanto hoy en guerra, o me levanto en fe a declarar una palabra para mi casa, me levanto en oración, me levanto haciendo vallado por los míos, por mi familia, por mis hijos. Hoy que tanto son atacados los hijos de la iglesia o de los hombres, es necesario que nos paremos en la brecha a favor de ellos, a clamar por ellos, a reprender toda obra del enemigo. A pocos les gusta la oración, la intercesión, la guerra espiritual, a pocos les interesa, pero es necesario hacerlo, amado. Necesitamos como iglesia sacudirnos de esa comodidad espiritual en la que estamos viviendo. A muchos no les gusta madrugar, a orar, a buscar la presencia del Señor, a hacer guerra espiritual, a declarar una palabra de bendición para nuestras familias y generaciones. Porque es más fácil la comodidad, es más fácil la camita, el sueño, las cobijas, el calor del momento. Pero necesitamos como iglesia sacudirnos, porque hay una realidad espiritual, estamos en guerra espiritual, que es necesario combatir, es necesario hacer algo a favor de ellos para que Dios intervenga. Por eso dice: busca a un hombre. Es necesario que usted y yo digamos: Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy yo para guerrear, para pelear, para ponerme a favor de mi casa, mi familia, para hacer algo por los míos. Aquí estoy, Señor, para predicar tu palabra, para hacer tu obra. Aquí estoy para dar la pelea, para ser, Dios mío, vallado, y no me cansaré. Amén, iglesia. Es necesario hacerlo, amado. Buscando una oportunidad, dice la escritura. Dígale a su vecino: no le des oportunidad al enemigo. Satanás, padre del orgullo, padre de toda maldad, él busca el momento, el que se le abra una puerta en nuestra vida para entrar. Ese es un invitado no deseado, un huésped no deseado. Y Dios espera que no abramos la puerta al enemigo, sino que por el contrario, que cerremos toda puerta que se le pueda abrir al enemigo para que no entre y no dañe. Es una realidad, amado, que así como existe Dios, también existe Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Existe. Como existe el bien, existe el mal, el día, la noche. Claro que existe Satanás. Y a través de una cantidad de legiones trabaja haciendo maldad, trayendo daño, enfermedad, desgracia, muerte, accidente a los hombres de Dios. Y la iglesia de Cristo ha sido atacada constantemente por miles de años por este individuo que ha querido destruir y acabar al hombre
para apartarlo de la preciosa voluntad de Dios. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la claridad está en para que todo aquel que en él crea. O sea que no todos van a creer, no todos van a querer creer en Jesucristo, en el Señor como Dios y Salvador. Pero para el que crea se va a salvar, para el que crea hay oportunidad, para el que crea hay salud, sanidad y todo lo que Dios entrega de su gracia y su amor por nosotros. Para que todo aquel que en él crea. Satanás está buscando de que muchos no crean a Dios. Amén, iglesia. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que Satanás aprovechó la oportunidad cuando estaba hablando con ¿quién? Eva, ¿cierto? Estaba en un lugar prohibido, hablando con alguien prohibido, de algo prohibido. Y Satanás le dice, a través de la serpiente, le dice a Eva, con que Dios ha dicho que no comas de tal árbol. Puso en duda la palabra del Señor. Y entonces aprovechó la oportunidad que se le dio en el momento e hizo caer en tentación o en desobediencia a los primeros hombres, Adán y Eva, y fueron sacados del huerto del Edén. Hubo desgracia para el ser humano a través del pecado y la desobediencia de ellos. Pero ¿qué hizo entonces él? Buscó la oportunidad y la aprovechó. Aprovechó la oportunidad. Entonces, siendo conscientes de nuestra realidad espiritual, estamos en una guerra espiritual. El enemigo está atacando constantemente nuestros hijos, nuestras familias. Está atacando nuestra fe para que no creamos, pone duda, para que el corazón del hombre se llene de temores, de resentimientos, de odios, de duda. Y entonces no puede creer que Cristo es la salvación y la respuesta para nosotros. Y si le abrimos esa puerta de la duda, la incertidumbre, del pecado, Él va a entrar y a hacer daño. Y va a destruir y va a acabar con lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Él sigue buscando una oportunidad. Y nuestro trabajo como hombres y mujeres de fe es no darle la oportunidad a Él para que entre a nuestra vida, para que toque nuestra casa, toque nuestros hijos. No podemos dar esa oportunidad. Como dice el Señor Jesús en su palabra, si supiéramos a qué hora y cuándo entra el ladrón a minar, a robar nuestra casa, ¿seguiríamos durmiendo? ¿Seguiríamos dormidos? ¿O estaríamos velando, atentos, pendientes, para no permitir que el enemigo entre? ¿Ah? Por eso el Señor dice: velad y orad, estar atentos, despierten, abran sus ojos, despiertos, no duerman, estén atentos, para que seamos conscientes de esto, amado. Ay, pastor, usted es muy exagerado, es que eso de la guerra espiritual conmigo no va. Lo siento, amado. Dice la Escritura que Jesús mismo reprendía a los demonios, echaba fuera demonios. Significa que Él da autoridad también a nosotros para que podamos hacerlo, amado. Y que hace parte del cristiano verdadero y de la vida consagrada del hombre de Dios. Echar fuera demonios, ¿sí? Porque hay alguien que ha venido para estar ahí a hacer daño a los hombres. Miramos, hace 8 días mirábamos cómo Jesús pasa a la región de los Gadarenos donde había un endemoniado. Reprende el demonio lo sacude y se va. Y Jesús restaura la vida de este muchacho, la salud, y lo envía a su casa libre y sano. Ese hombre llevaba años siendo dominado por demonios, legiones de ellos, que lo estaban matando, lo hacían golpear para matarlo con rocas, se echaba al fuego para que fuese de alguna manera muerto, y vivía en los sepulcros o en el cementerio en nuestros días. Pero Jesús hizo algo sobrenatural en la vida de este hombre y reprende con toda autoridad el espíritu y sale violentamente, pero lo deja libre.
Así que el echar fuera demonios, el reprender, el hacer guerra espiritual, hace parte de la vida del cristiano consagrado al Señor. Hay que reprender, hay que orar, hay que hacer intercesión. Hay que orar de una manera más agresiva en el nombre de Jesús. Hay que orar y buscar la presencia del Señor con ganas, con ansia. Y cancelar toda obra del enemigo y todo dardo de fuego que venga a atacar nuestra vida y a poner duda de lo que Cristo hizo en nuestra vida y lo que quiere hacer en nosotros, para que sigamos agarrados de su mano. Así que Él sigue buscando esa oportunidad que usted y yo no le podemos dar. Amén. Diga conmigo, no le podemos dar oportunidad al enemigo. Acompañe por favor 2 Corintios capítulo 2, el versículo 11. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente, versículo 11, capítulo 2 de Corintios, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No nos hagamos los locos como si no supiéramos que un enemigo es espiritual. No ignoremos sus maquinaciones, lo que está planeando, todas las trampas, las artimañas, todo lo que está buscando para hacer mal al hombre de Dios. Muchos viven cómodos pensando que nada pasa, pero es ahí cuando están envueltos en toda la telaraña que el enemigo ha planeado para sus vidas, trayendo muerte, destrucción, pobreza, miseria, ruina. Porque a eso vino Satanás, a destruir, a matar, a nada bueno ha venido. Y muchos le echan la culpa a Dios, diciendo que Dios tiene la culpa de la vida que están llevando, porque Dios no los ha bendecido como ellos quisieran. Pero no es otra cosa que el enemigo tratando de envolverlos en sus mentiras constantes y apartándolos del plan perfecto y grandioso de nuestro Dios. Amén. Satanás es padre de la mentira, el padre de todo orgullo. Y por eso el texto dice: no ignoremos sus maquinaciones. A nada bueno va a venir el enemigo. A nada bueno. Nada bueno va a procurar el enemigo para su vida. Él no quiere su bienestar. Él no quiere que usted esté mejor. Satanás no busca que usted sea feliz en nada. Todo lo contrario, no. Él va a procurar a través de personas cercanas, a través de conocidos suyos, a través de la familia tal vez, el matar sueños, el destruir a través de palabras dolorosas, dañinas, hirientes. ¿Le ha pasado eso? Que tal vez usted busca el apoyo y el consejo de un familiar y lo que recibe es una dura palabra, reproches, señalamientos. Satanás usa a quien quiera, a quien él quiere y quien se deja usar por él para hacer mal y hacer daño, para destruir. Por eso hay que estar atentos. No ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos sus planes en contra de nuestro bienestar. Es necesario, mis amados, a que estemos atentos, despiertos y velando para contrarrestar todo ataque del enemigo. Despiertos, atentos y velando. Que seamos conscientes de esta realidad espiritual en la que vivimos. Amén. Es importante eso. Así como existe Dios que nos ama, que es todopoderoso, que pelea por nosotros, también existe Satanás, padre del orgullo y la mentira, que fue expulsado del cielo por su orgullo, por su soberbia, por el deseo de ser adorado también. Y como sabe que le queda poco tiempo, entonces se levanta con furia feroz, buscando la manera de que si alguien le abre la puerta,
de su vida, de su casa y sus hijos, entrará a destruir. Y hay muchas maneras de abrir la puerta al enemigo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Satanás es quien provoca y patrocina las peleas en el hogar, las discusiones. Ahí está él provocando. Ahí está en medio de él feliz, viendo cómo se pelean los esposos, la familia, cómo se maltratan a golpes o con palabras. A través de las tentaciones y las insinuaciones. Él es el que patrocina las tentaciones para que el hombre de Dios caiga en ellas. O la mujer del Señor, una mujer que busca a Dios, que quiera guardarse para el Señor, le pone tentaciones para que se caiga en ellas. Y hay muchas maneras de caer en tentación. No solamente en la parte sexual. ¿Qué quiere él? Desviar el camino del hombre de Dios. ¿De qué manera entonces entra en las familias, en los hogares y destruye a través de las oportunidades aparentemente buenas también? Hay gente que acepta ciertas propuestas cuando finalmente no son lo que esperaban. Y muchas toleran esas propuestas o las reciben o participan de ellas solo porque hay un bienestar económico. Amén. No, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero sí ganan muy buena plata. No, yo sé que esto no es de Dios, pero es que con esto me sostengo económicamente. Satanás patrocina ese tipo de cosas para crear esa dependencia del hombre de Dios en lo material, en lo mundano, en lo pecaminoso y apartarlo del diseño de Dios. Satanás también patrocina las guerras, los odios, las venganzas, las envidias. En todo eso está la mano de él. Indudablemente la iglesia del Señor habla de algo muy importante, que es el perdón. La gente necesita perdonar las ofensas, perdonar lo malo que tal vez alguien le haya hecho o dicho. Pastor, ¿cómo puedo perdonar si es que me duele? Claro, el enemigo va poniendo y va haciendo que todos los días cultivemos y se cultive ese odio, ese rencor con la persona, contra alguien que le hizo algo. Y lo que está haciendo es trayendo destrucción y muerte a la misma persona que está diciendo que odia al otro. Porque la falta de perdón desencadena, entre otras cosas, enfermedades. Satanás patrocina los odios, las venganzas, la muerte. Todo eso, amado. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, no ignoréis. No se haga el de la vista gorda, amado. Como cristiano, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Haz algo para contrarrestarla. ¿Qué vas a hacer como hombre de Dios? ¿Vas a permitir que el enemigo gane ventaja sobre tus hijos, involucrándolos en el pecado, en esa falta de identidad que hoy dicen tener, en los vicios, en los malos hábitos? Nos vamos a quedar como si nada sucediera, permitiendo que nuestros hijos caigan en las garras de aquellas redes de consumo de drogas y prostitución. Y el texto dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. En todo eso está en la mano de Satanás. El enemigo lo patrocina y nosotros como pueblo de Dios dice, no lo ignoren, haga algo, amado. Por eso, amado, como hombres y mujeres de Dios necesitamos orar y clamar, reprendiendo toda obra del diablo, levantarnos en contra de esto, poner una oposición y decirle, Señor, no acepto esto en mi casa. Y reprendo en el nombre de Jesús toda obra del diablo que viene para mal influenciar a mis hijos, a mi familia, en mi hogar y todo lo que está haciendo el enemigo. Entonces, en el nombre de Jesús, lo cancelo y lo reprendo a esta hora. Hay algo que necesitamos hacer. La iglesia no puede ser pasiva. La iglesia tiene que salir de su confort. El diablo busca una oportunidad
oportunidad para destruir. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que le hemos dado oportunidad. Porque la iglesia de Cristo hoy está cómoda. No ora, no busca a Dios, no. Y es bien preocupante esto, amado. Es bien preocupante. ¿Qué podemos hacer entonces? Acompáñenme al Evangelio de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. A Mateo, por favor, capítulo 17, el versículo 21. Mateo capítulo 17, versículo 21. Dice lo siguiente: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y si leemos desde el 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y en el 21 Jesús dice: pero este género solo sale con ayuno y oración. ¿Qué puedo hacer entonces para enfrentar estos ataques del enemigo? Para yo no abrirle puertas al enemigo, para que no crear oportunidades de que él venga a destruir. Entonces Jesús dice: con oración y ayuno. ¿Qué puedo hacer yo desde mi parte espiritual? Ore, ayune delante del Señor. Reprenda toda obra del enemigo a través de la oración. La guerra espiritual. Hay ministerios e iglesias que no les gusta la guerra espiritual. Cierto pastor dijo una vez: no, yo no me voy a poner a orar en ese lugar para alborotar al diablo. No, qué miedo. Y sabe que me dejaba bien impactado, porque ¿cómo que un siervo de Dios le tiene miedo al diablo? Entonces no participó de la oración que hicimos en cierto lugar, donde había que ir preparados a reprender al diablo, porque le daba miedo que algo le pasara. Y el mismo Jesús dice en su palabra: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Dios dice en su palabra: yo voy delante de ustedes, no temáis. Así que no puede haber temor, amado. Estamos bajo la cobertura de la gracia de nuestro Dios. El que habita, dice Dios, bajo su abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su presencia estará con nosotros. Él va delante nuestro. No tiene por qué haber temor, pero sí una disposición y un deseo, amado, de levantarnos en guerra espiritual, en oración, en clamor delante del Señor, para cancelar toda obra del enemigo, del diablo, que quiera atacar nuestra casa, nuestra familia. No podemos abrir la puerta, no podemos dar oportunidad para que el enemigo venga a hacer lo que tiene planeado. Que podamos decir: Señor, mis hijos no serán drogadictos. Mis hijos no van a consumir la droga como hoy se hace popularmente por allí. Mis hijos son buenos y serán buenos, consagrados a ti, Señor. Mis hijos te servirán, predicarán tu palabra, van a hacer tu obra donde quiera que vayan. Eso es guerra espiritual, arrancárselos, arrebatárselos de la mano del enemigo. Pero hay que estar en constante oración y guerra espiritual. Dígale a su vecino: no des oportunidad al enemigo. ¿Qué estamos haciendo, amado, a favor de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos quedado quietos como espectadores diciendo: no, pues ellos verán, están muy grandes mis hijos, ellos tomarán las decisiones que quieran. Mis hijos verán si consumen droga o no. Mis hijos verán si se van por ahí a hacer cosas que no deberían. Perdóname, pero esa no es una actitud del padre que debe tener ahora. Dios demandará de los papás lo que habremos hecho con nuestros hijos. Por eso, amado, es importante que eduquemos a nuestros hijos en el camino de Dios. Instruye al niño en el camino del Señor, y aunque fuera viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Es que mis hijos están muy grandes. Sígueles hablando, amado. Siga hablando. Hoy el trato de los hijos hacia los padres es: escucha.
pero que algún día ellos puedan decir: mi cuchita, mi viejita, mi viejito sí me habló de que yo hiciera lo correcto, que no me metiera en problemas, de que no hiciera esto, que no me apartara de Dios. Un día ellos van a decir: mi papá me dio un buen testimonio, me enseñaron a buscar a Dios. Un día lo van a reconocer. Pero es importante que desde ahora usted y yo hablemos de Cristo a nuestros hijos, por grandes que estén, por mayores que estén, que sigamos hablando del Señor y sigamos orando para que las garras del enemigo no los toque a ellos en el nombre de Jesús. Hay una guerra espiritual y seamos conscientes de eso, amado. No se quede quieto, levántese a orar, busca al Señor, ore, haga guerra espiritual, interceda ante Dios por sus hijos. Sacúdase, amado. Si ha estado quieto, dormido, como sin esperanzas, con mucho sueño, cansado, sacúdase, por favor. Esto es para valientes. Amén. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque no era fácil la tarea. Esta vida espiritual y este camino de Dios es para valientes. Dios dice: al tibio y al frío, ¿qué? Lo vomitaré de mi boca. Así que es necesario, amado, que tomemos las armas de esta guerra espiritual y empecemos a batallar por nuestra familia, por nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? A través del ayuno y la oración. Y la oración. Y la oración. Hay que hacer algo, amado. Pararnos de la comodidad en la que hemos estado. No, pastor, es que yo oro de vez en cuando y hago una oración chiquita y, amado, perdóneme, pero esto hay que llevarlo a otro nivel. Y lo que estamos viviendo hoy, ahora, estamos al final de los tiempos. Todo lo que la palabra está diciendo acerca del cumplimiento de las profecías conforme a la venida de Cristo se está cumpliendo. Pronto viene Jesús por su iglesia. Así que el tiempo en el que vivimos hoy y la época en que vivimos hoy demanda que la iglesia de Cristo sea aguerrida. Una iglesia que se levante en clamor, en oración, en guerra espiritual. Una iglesia que le crea al Señor y que diga: Señor, me levanto a orar, a buscar tu rostro, a hablar de ti, Señor, a declarar palabra de bendición sobre mi casa y mis hijos, a reprender toda obra del diablo. ¿Sabe por qué ha cogido tanta fuerza? Ha cogido mucha fuerza de la brujería. Porque la iglesia no ha hecho nada para contrarrestarla. Y eso preocupa. Hago un llamado en el amor del Señor a que la iglesia de Cristo en todo el mundo nos unamos en oración y en guerra espiritual, cancelando y reprendiendo toda obra del enemigo que ha planeado y ha procurado en contra del pueblo de Dios. Por eso ha venido tiranía y ha venido maldición sobre los pueblos, porque la iglesia de Cristo nos ha levantado a clamar. La iglesia de Dios está hoy en día en una comodidad tremenda, en un adormecimiento tremendo. Porque qué pereza orar, qué pereza ir a la iglesia, que está haciendo mucho frío, como que va a llover, entonces no voy a la iglesia, no me congrego. Y entramos en una comodidad temerosa. Y después preguntamos: ¿por qué es que vivo como vivo? Cuando Dios está demandando de nosotros el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando amamos a Dios con pasión, cuando deseamos hacer su obra, seguirlo, caminar con Él, entonces las condiciones naturales no nos interesan. La Biblia dice que multitudes seguían a Jesús en las ciudades, en el desierto. Seguían multitudes. Y ellos no estaban pensando: ay, pero si me voy con ese Señor, si me voy con Jesús, ¿será que por allá tengo almuerzo? ¿Será que por allá hay donde comprar alguna cosa? Nada, seguían a Jesús. Querían ver sus obras, escucharlo a Él. Y Jesús mismo se encargó de alimentarlos donde estaban. Pero estamos llenos de prejuicios, de ideas raras y locas, diciendo: no necesito congregarme, no necesito buscar al Señor, no necesito estar allá, no necesito orar como dicen aquellos.
Y lo tremendo es que un día daremos cuentas a Dios de lo que habremos hecho. Por eso, amado, le invito, siga adelante, siga orando, siga buscando de Dios. Va bien, va por el buen camino. Está cumpliendo con el Señor. Siga buscando al Señor. Siga buscando su presencia y Dios hará grandes cosas. Amén. Voy terminando. Salmo 125. El versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Este salmo habla de que Dios protege a su pueblo. Amén. Habla de una protección especial. Dice: los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor, amados? ¿Cuántos confían en Dios y en lo que hará en sus vidas? Los que confían en Dios, dice, para ellos hay algo especial. Y entonces dice: los que confían en el Señor serán guardados. Los que confían en el Señor tendrán tiempos, no tendrán temor de ningún mal. No habrá puertas, no abrirán puertas al enemigo a través del pecado. Quienes confían en ¿quién? En Dios. Actuarán siempre correctamente y nunca serán tocados por el adversario. Quienes confían en Dios, aquellos que tienen una fe certera, o que han alimentado su fe y su dependencia en el Dios de los cielos. Amén. Entonces, quienes confían en el Señor, quienes viven para Él, quienes le dan el primer lugar en su corazón, entonces no abren puertas al enemigo a través del pecado. No dan oportunidades para que Él entre y destruya. Estamos llamados a amar al Señor con todo el corazón. Hemos sido llamados a buscar su presencia constantemente, a estar bajo su amparo y su abrigo. Estamos siendo llamados de parte del Señor para permanecer en Él, orando, buscando su presencia, siendo constantes de lo que hoy está pasando en nuestro alrededor. Y si así lo hacemos, entonces no habrá puertas que se le abran al enemigo y menos oportunidades que le demos para que venga a hacer el mal. Decíamos ahora, Satanás patrocina las pleitos, las guerras, ¿qué más? Las discordias en los hogares. Cuando estamos confiando en Dios y buscando su presencia constantemente, no damos oportunidad al diablo para que a través de lo que él pueda hacer en los hogares venga a dañar y a destruir. Nos cuidamos de los pleitos, de las discusiones, de las peleas en la casa. Si amamos a Dios con todo el corazón, no vamos a dar oportunidad a que en el corazón nuestro haya odio, rencor, venganza, envidia, que es lo que el diablo patrocina y por el medio del cual entra a hacer mal a nuestras vidas. Amén, iglesia. Necesitamos confiar y amar al Señor, depender de Él. Él promete cuidarnos. Si lo buscamos, Él promete cuidarnos y estar de nuestro lado. Dice: seremos guardados y no tendremos temor de ningún mal, como lo habla el Salmo 91. Necesitamos volver nuestra mirada al Señor y confiar en Él plenamente. Y entonces el enemigo será avergonzado. Y conmigo, será avergonzado. Será avergonzado. Acompañen, por favor, al libro de Job. Antes de los salmos está Job, el libro de Job, el más antiguo. Capítulo 1, por favor, el versículo 10. Job 1:10 habla de algo bien especial, de lo que Dios hace con sus hijos, con aquellos que caminan de su mano, aquellos que procuran estar agarrados de la mano del Señor y no soltarse. ¿Sabe qué dice el versículo 10? Dice: no le has cercado alrededor de él, a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Sabe quién está hablando aquí? Satanás. El texto dice que se presentan los hijos de Dios, entre ellos está Satanás, delante de él. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Que de recorrer la tierra y sus alrededores. El Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que como él no hay otro? Y Satanás le dice: pero es que mire, usted le ha acercado a él. ¿Qué más dice?
alrededor de él, a su casa, todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Que Satanás era consciente de quién era Job, de lo que tenía, cómo vivía, cómo estaba Job. Y ya había buscado la manera de ¿qué? Entrar a hacerle daño. Estaba buscando la oportunidad para tocarlo, pero no la encontró, pero no la halló, porque Dios estaba guardando la vida, su casa y sus cosas de Job. Por eso Satanás sabía que había una cobertura especial sobre Job y no lo podía tocar, pero sabía quién era Job y buscaba la manera de hacerlo. Y solo pudo tocarlo cuando el Señor le dijo, bueno, tócalo, pero no lo mates. Había una cobertura especial sobre este hombre porque amaba al Señor y era un hombre que daba buen testimonio del Señor. Hoy es necesario, mis amados, que usted y yo cerremos toda puerta de pecado en nuestra vida para que el enemigo no venga a hacernos mal. Amén. Pastor, ¿qué puertas debo de cerrar? Cierre puertas, amado. Puede ser estas, ¿no? Al robo. Pastor, es que yo no robo, pero de pronto me llevo cosas por ahí que no, lo que está mal puesto me lo llevo. Cierre las puertas, amado, del robo, las peleas, las discusiones. No lo haga más. Pastor, es que me da tanta ira y yo con nada me enciendo y discuto y peleo y yo tengo que tener la razón. Deseche eso, amado. Esa es una puerta que usted le abre al enemigo, las discusiones. Pastor, es que en mi casa mando yo, se tiene que hacer lo que yo diga y como yo digo. Amado, por favor. Esa es una puerta que usted le abre al enemigo, es una oportunidad que le da para que él entre. Cuando discuten, cuando pelean, cuando se dicen malas palabras en la casa, cuando hay envidia en la casa, cuando hay chisme, cuando hay odio, rencor, malas costumbres. Cierre esas puertas. Y usted las puede cerrar diciendo, Señor, hasta aquí practiqué esto. Cierro esta puerta. Hasta aquí hice esto. No lo vuelva a hacer. No vuelva a mentir. No vuelva a robar. No vuelva a hacer daño. No vuelva a sentir envidia ni a hablar mal de nadie. Hasta aquí odié a alguien. A ese que me hizo mal, yo decido hoy, porque es una decisión suya, ¿no? Decido perdonarlo. Decido perdonarlo. Y de esa manera usted cierra la puerta para que el enemigo ya no tenga por dónde entrar. Ya no va a tener una oportunidad para venir a hacer daño. Ya no la tiene. Y va a tener que pasar de largo. Pero eso lo hace de la mano del Señor a través de oración, clamor, búsqueda de la presencia del Señor. Y que tome usted la decisión de no hacerlo más. Señor, no más. No quiero más esto. Pero sabe, Satanás se empecina en seguir haciendo daño. ¿Y sabe qué va a hacer él? Va a colocar más deseo de que se odie más deseo de que se pelee más deseo y meta su mano para que constantemente esté ese círculo vicioso o en su vida o en su casa y no pare esto. Hay cosas que usted sabe que está haciendo que nadie las sabe. Ay, es que nadie sabe lo que yo estoy haciendo y nadie se puede enterar. La gente piensa, mi familia piensa que yo estoy trabajando, que yo voy al colegio, pero lo que verdaderamente yo hago es que me voy y hago esto, aquello. Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y es una puerta que se le abrió al diablo tremenda. Y eso indudablemente en algún momento va a producir. ¿Qué produce eso? Tragedias o cosas peores. Por eso les decía ahorita, seamos conscientes de esta realidad. Porque muchos siguen diciendo, pero ¿qué tiene de malo? No, amado, por favor, hagamos algo. Hagamos algo. ¿Sabe qué hacía Job? Cada día hacía sacrificio, holocausto delante del Señor por cada uno de sus hijos.
Y decía él, por si acaso mis hijos pecaron delante de Dios. Pero muchas veces acolitamos el pecado de nuestros hijos y acolitamos lo malo que ellos puedan hacer. ¿Qué dice el Señor? Que todo lo bueno que Él tiene para nosotros está preparado y listo para entregarlo. Toda su bondad, su gloria, su gracia, su perdón, su cobertura para con nosotros. Hay tanto que Dios desea hacer para nuestra vida. Te está diciendo, hey, hay una realidad, haz algo sobre eso. No podemos quedarnos quietos. La iglesia de Cristo hoy necesita levantarse en un clamor, en guerra espiritual, reprendiendo y desechando todo lo que el enemigo ha planeado para las familias, divorcios, peleas, odios, abandono, separaciones, vicios. ¿Y qué estamos haciendo el pueblo de Dios frente a eso? No podemos seguir siendo espectadores. Amén, iglesia. Ya conmigo, no más espectadores. Hay que ser protagonistas de esto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración y la guerra espiritual y el ayuno. La iglesia de Cristo necesita volver a los fundamentos otra vez. Y oramos para que Colombia se levante en un clamor poderoso por Dios. Que la iglesia de Colombia y en el mundo se levante a adorar, a servir al único Dios verdadero, Jesucristo, el Señor. Que la iglesia en el mundo se levante esa guerra espiritual para contrarrestar y pisar en la cabeza al enemigo, cancelando toda obra de maldad sobre su iglesia. Amén, iglesia. ¿Qué tal si cierra sus ojitos y oramos? Buscando una oportunidad, en eso vive cotidianamente el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el diablo. De que existe, amado. No siga creyendo que Él no existe. A muchos les han dicho que no, que es mentira. Hay una realidad espiritual que usted y yo necesitamos ser conscientes de ella. Y la Escritura declara, no ignorando las maquinaciones del diablo, porque ahí está, trabajando cotidianamente, buscando la manera de cómo destruir al pueblo de Dios. Es tiempo de orar, de clamar, de sacudirnos de nuestra comodidad y empezar a usar las armas que Cristo nos ha dejado para que veamos constantemente esa gloria de Dios sobre nuestra vida. Padre, aquí estamos ante ti en esta hora, Señor. Necesitados de ti, mi Dios, buscando tu rostro y tu presencia, Señor. Hay una realidad, Dios mío, de la cual hoy somos conscientes. Hay un enemigo, el cual debemos enfrentar constantemente, y su nombre es Satanás. Como iglesia te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser edificados, preparados, capacitados por ti a través de la oración, el clamor y el ayuno, amado Señor, para enfrentar a ese enemigo, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes. Coloca, Señor, el querer como el hacer en los corazones de tus hijos, para que oren, para que clamen, Señor, para que no acepten esa realidad que el diablo está ofreciéndoles a muchos. Hoy el mundo se muestra como tan normal lo cotidiano, Señor. Pero para nosotros hay cosas, Señor, que no te agradan y que son abominación y pecado delante de ti, Señor. Y contra eso vamos a orar. Contra toda obra de iniquidad, contra toda obra de maldad, Señor. Padre, que tu pueblo sea guardado por ti, Señor, como lo dice Salmo 125. Padre, que estemos bajo tu cobertura y protección constante, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Tu palabra es de que si moramos bajo la sombra del Altísimo, permaneceremos, Señor, bajo tu amparo y abrigo, bajo tus alas estaremos confiados y seguros constantes, Señor. Pero la iglesia hoy necesita entrar en un despertar espiritual, en ese mover glorioso de tu presencia en cada corazón y en cada vida, Señor, para que se levanten como verdaderos guerreros, Señor. En el nombre de Jesús, haz algo en este tiempo, Señor. Despierta tu iglesia. Que se muevan, Dios mío, en ese clamor, Padre, por tu presencia. Que no demos oportunidad al diablo, Señor. Que las puertas antes de abrirse se cierren a todo pecado y a toda
a toda iniquidad, Señor. Porque el pecado ha apartado al hombre de ti, mi Dios. Pero queremos, amado Señor, a través de tu misericordia preciosa, el acercarnos y cerrar toda puerta de pecado en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si ora allí donde está, amado? Dígale: Señor, cierro toda puerta de pecado en mi vida. Cierro toda puerta de pecado en mi casa, en mi familia, Señor. Yo oro en esta hora, Padre, para que el enemigo sea avergonzado y que toda trampa y artimaña que esté preparando para mi casa o los míos sea hoy anulada y cancelada por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Que toda oportunidad que se le abrió, Señor, ahora, Dios mío, sea cancelada y anulada en el nombre de Jesucristo. Porque mi casa y yo te serviremos, Señor. Porque mis hijos, mi descendencia te servirá, Padre. Tal vez hoy andan en otros pasos, pero ciertamente te servirán. Vivirán para ti, anunciarán tu verdad y serán tus escogidos en el nombre de Jesús. Yo me levanto en oración, Señor, dígale: me levanto en clamor, en oración por mi tierra, por mi casa, por mi ciudad, por mi país. Declarando, Señor, que tú te levantas como poderoso guerrero para anular y cancelar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Señor, la libertad de Cristo sobre nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu, Dios mío, nos haga libres. Que podamos entender, amado Señor, que es mejor una vida consagrada a ti, Señor, que lo que el mundo ofrece. Que podamos decir no a la tentación, no al pecado. Que podamos decir no al odio, a las venganzas, al rencor. Que no patrocinemos las peleas, Señor, los pleitos, las discusiones, las guerras. Que todo eso lo desechemos por amor a tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús. Que no demos oportunidades al enemigo para que venga a destruir. Porque ciertamente, Señor, todo lo tuyo es mucho mejor. El agradarte es mucho mejor. En el nombre de Jesús. A ti damos gloria. Proclamamos tu señorío y poderío sobre nuestra vida. Y proclamamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, el hacedor de nuestros días. A ti sea la gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Padre, gracias por hacernos conscientes de esta nuestra realidad espiritual. Gracias por lo que harás. Respáldanos, ayúdanos y ve tú delante nuestro como poderoso gigante, porque entonces tú en cada batalla, Señor, nos vas a garantizar y nos garantizas la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea todo el poder y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas al Señor. Él es Dios de victorias. ¿Cuántos lo creen? Dios de victorias, nuestro Señor, nuestro Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. A Él sea la gloria.